Hermanos y amigos, vamos a estar deteniéndonos en este tiempo en el pasaje que acabamos de ver, de leer, Romanos 14, versículo 1 al 13. Esta enseñanza se titula El Evangelio y la libre conciencia. El Evangelio y la libre conciencia. No sin antes de empezar a ver los versículos de nuestro texto en esta mañana, quisiera recordar un poco el contexto del capítulo anterior, del capítulo 13. Recordemos, hermanos y amigos, que Pablo, el apóstol, viene hablando acerca del amor como el cumplimiento de la ley de Dios. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios, la ley del amor. Y de manera particular, el autor de la carta a los romanos se está centrando en la segunda tabla de la ley. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos considerando? Y esa segunda parte de la tabla de la ley de Dios, según Pablo y según nuestro Señor Jesucristo, se puede resumir en un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo o como nos amamos a nosotros mismos. También, antes de terminar el capítulo 13, nos enseña las Escrituras de la necesidad de ser vestidos o revestidos de los mantos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, sin los cuales pereceremos. Y al mismo tiempo despojarnos de todas las obras de las tinieblas. Pero recordemos eso, así como las Escrituras dice, os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, también nos es necesario vestirnos de Jesucristo y de su justicia. Y es que en realidad este capítulo 14 de Romanos no, no ha cambiado el tema, sigue siendo el amor al prójimo, solo que en este capítulo 14 y quizás parte del 15, ese amor al prójimo se va a centrar de manera puntual y particular en el amor entre los hermanos o entre los creyentes o entre una comunidad de creyentes. Recordemos que en todo el capítulo 12 estuvimos viendo a grandes rasgos deberes con gobernantes, pero también una gran parte de los deberes cristianos se centra en la vida en comunidad de la iglesia local. De manera que el Señor nos guíe y que podamos ver en esencia y en práctica lo que estos versículos nos puedan enseñar, animar y exhortar. Hay un marco general para Romanos capítulo 14, un tema principal que Pablo trata y que es de vital importancia para nuestro correcto entendimiento del pasaje, del capítulo. ¿Cuál es el marco general de Romanos capítulo 14? ¿Cómo podríamos resumir lo que Pablo tiene en mente o que quiere enseñarnos? La respuesta es que todo está enmarcado en problemas o en asuntos de conciencia, que se pueden presentar entre creyentes. O para decirlo de otra manera, hermanos, diversidad de opiniones. Diversidad de opiniones o en ocasiones de prácticas también. ¿Es algo que nos debería importar? Sí, porque la misma problemática que se estaba viviendo en los tiempos en que fue escrito esta epístola, la vivimos y se vive hoy en día. Es un asunto tan importante que si no lo comprendemos, si no lo resolvemos, va a traer muchas consecuencias para la vida de iglesia. ¿Cuáles? Problemas, pleitos, enemistades, divisiones en medio de las iglesias o entre una misma iglesia local. Así de importante es el tema.
De manera que Romanos 14 nos habla de la conciencia y de la libertad cristiana, de la conciencia y de la libertad cristiana. A su vez, hay un mandato que comienza diciendo el versículo 1. ¿A qué nos está llamando las escrituras acá? ¿Cuál es el mandamiento? Inicia el texto, el versículo 1, con un recibid. Aceptar al hermano o a la hermana, aún cuando llegue a pensar o a practicar ciertas cosas diferentes a nosotros mismos. Es decir, Pablo está exhortando acá a los hermanos a recibir, acoger y amar a un hermano o una hermana en Cristo, incluso si puede pensar en algunos asuntos diferente a nosotros. El mandato es lo contrario a rechazar o a separarnos de hermanos por el hecho de no ser una copia de nosotros mismos, porque podemos caer en eso. Separarnos de alguien solamente porque no es exactamente igual a lo que pensamos. O no se hace exactamente lo mismo que nosotros. Somos llamados por las Sagradas Escrituras a mostrar el amor entre creyentes y acá se nos está dando instrucciones de cómo debemos relacionarnos entre nosotros y cuál debería ser nuestra actitud para con los hermanos en la fe en esos casos. ¿Cómo debería ser mi actitud para quien piensa diferente a mí? ¿Cómo debería ser nuestra actitud? Y es que en el pasaje se pueden ver, o Pablo los llama así, como dos, no sé si llamarlo grupos, porque en un sentido somos solo un cuerpo, ¿cierto? La iglesia es una sola y el Señor es uno solo. Pero en el pasaje es notorio y evidente que Pablo está considerando a dos tipos de creyentes. ¿Quiénes son? ¿Cómo les llama él? A uno les llama débiles, pongámosle débiles entre comillas, y por consiguiente hay otros que son fuertes, también entre comillas, Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes. Entonces claramente se ve que hay un contraste, ¿cierto? Pero la pregunta es, bueno, ¿débiles en qué? ¿Fuertes en qué sentido? Sin duda es en un sentido espiritual, pero, atención a esto, específicamente en asuntos de conciencia, de conciencia. Es decir, esto no nos está animando a que seamos débiles espiritualmente, dejados en las escrituras, no, en asuntos de conciencia. O también, ¿cómo podríamos quizás ir más allá o tratar de resumirlo? Hermanos, esto es madurez. El tema también es madurez espiritual. O en otras palabras, los débiles podríamos llamarlos también inmaduros en la fe y los fuertes maduros espiritualmente hablando en asuntos de conciencia. El débil en la fe o en asuntos de conciencia generalmente se ve a sí mismo como fuerte. El débil generalmente no se ve a sí mismo como débil, se ve como fuerte y generalmente considera al otro débil. ¿Débil en qué sentido? ¿Cómo lo podríamos describir? Como aquel que se abstiene o evita lo que Dios permite en las Escrituras. Aquel que prefiere abstenerse o evitar aquellas cosas que Dios ha permitido en las Escrituras. O en otras palabras, hermanos, su conciencia aún está atada en asuntos de los cuales el Evangelio nos ha hecho libres. La conciencia se mantiene atada a ciertas cosas de las cuales el Evangelio ya nos ha dado una libertad. Por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, la comida,
leyes ceremoniales, en este caso, que guardaba el pueblo de Israel. ¿Cuáles son los casos específicos que Pablo trata en Romanos 14? Porque, iglesia, es bueno que no generalicemos. No lo generalicemos. Lo que quiero comunicar es que no todas las cosas caben dentro de asuntos de conciencia. No todo cabe dentro de asuntos de conciencia. Y tristemente somos expertos en esto para justificar nuestro pecado. Pero ciertamente hay casos de conciencia, y Pablo, por lo menos acá, si nos ceñimos al contexto, él solo está pensando en dos asuntos, la dieta alimenticia o la comida y las celebraciones o las fiestas. ¿Cuál era el problema? ¿O cuál es el problema si lo queremos ver desde la actualidad? Versículo 2 y 3, lo vuelvo a leer. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Allí se nos describe cuál es el problema, ¿cierto? Que los creyentes se estaban empreciando aquí. Acá hay dos pecados. ¿Los han identificado? Menospreciar y juzgar. Esos son los dos pecados que se nos está advirtiendo acá. Menospreciar al hermano y por otro lado, juzgar al hermano. ¿Cuál es la tendencia, hermanos, acá, de ambas partes? Se nos está llamando a que los fuertes en la fe espiritualmente muestren ¿qué cosa? Compasión, amor y que no menosprecien a sus hermanos. Y por otro lado, que estos no juzguen a sus hermanos. Esto es importante. ¿Cuál es la tendencia natural del que es débil en la fe según lo que Pablo nos está diciendo acá? Su tendencia es a juzgar a su hermano, a condenarlo o a tacharlos de libertinaje, por ejemplo, de anarquía, etcétera. Y por otro lado, la tendencia del fuerte, según Pablo, del fuerte en la fe, es menospreciar a su hermano, ser impaciente con él, ser impaciente ante su abstinencia a ciertas cosas y tacharlos de legalismo. Este era básicamente el problema. Dos extremos. Unos cristianos veían a los que se abstenían de cosas legalistas y los otros miraban a los demás y los juzgaban. Y el pasaje nos da razones para no cometer esto, para ni menospreciar ni para juzgar. Y básicamente se nos ofrece en el texto tres razones por las cuales deberíamos evitar caer en esto a toda costa. Primera razón, que unos y otros, recuerde cuando hablamos unos y otros nos hacemos referencia a débiles y a fuertes en la fe según Pablo en este capítulo. Unos y otros tienen un único y mismo Señor, un único y mismo amo, el Señor Jesucristo. Miren, por ejemplo, por eso es que el versículo 4, al principio no entendía, pero miren el 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Es decir, los unos y los otros están sirviendo al mismo Señor, al mismo Señor. El punto que dice Pablo acá es, ¿quién eres tú o qué somos nosotros para juzgar al criado de otro? O en otras palabras, nosotros no somos los amos ni los señores de nuestros hermanos. Un Señor, dice la Escritura, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, del 5 al 6.
Incluso ese versículo 4 de nuestro texto, hay una promesa allí. El Señor nos mantendrá en pie, nos mantendrá en pie, nos preservará a sus siervos. Si lo notan cuando dice, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces la primera razón para no caer ni en menosprecio ni en juzgar, ¿cuál es? Unos y otros están sirviendo al mismo Señor. Segunda razón por la cual no debemos menospreciar o juzgar es que no solamente tenemos al mismo amo, sino que ambos lo están honrando. Versículo 6. El que hace caso del día, para el Señor lo hace, y el que no, para el Señor lo hace. El que come da gracias a Dios, el que no come también. Así unos a otros honran a Dios, comiendo o absteniéndose, celebrando o dejando de celebrar. Para Pablo, ambos están honrando al Señor. Y tercera razón, la primera es porque tienen el mismo Señor. La segunda es porque ambos honran al mismo Señor. Y tercero, porque todos seremos igualmente juzgados por el mismo Señor. No debemos menospreciar ni juzgar al hermano, porque al fin de cuentas, un día los unos y los otros seremos juzgados. Versículo 10. Todos seremos juzgados por el Señor Jesucristo, el gran juez. Un día, verso 10, 12, perdón, unos y otros también tendremos que dar y rendir cuentas a nuestro Señor. De manera que allí el pasaje nos da a Pablo tres razones que nos podemos ayudar para evitar caer en esto del menosprecio o del juzgar. Pero ahora pensemos un poco, hermanos, y meditemos en los dos asuntos que Pablo trata. ¿Cuál es el primero? La comida o la dieta. Está claramente en el texto. Uno de esos dos temas era la comida o la bebida, si lo queremos también incluir allí. Al parecer, y es evidente, algunos de los creyentes que vivían en Roma estaban empezando a tener conflicto entre sí a causa de esto. ¿El problema cuál era? Que algunos creyentes en Roma preferían abstenerse de ciertos alimentos por asuntos espirituales. Se abstenían de alimentos por asuntos espirituales, ya sea porque aún consideraban que los animales eran ¿qué? Inmundos, o por el tema de que mucha de la comida era sacrificada a los ídolos y se abstenían de participar de ello. Por otro lado, otros creyentes de la misma iglesia, más maduros en su fe, sabían que Dios había santificado todos los alimentos y al mismo tiempo sabían que un ídolo nada es en este mundo. Un ídolo nada es en este mundo. De manera que unos comían de todo y otros solo comían legumbres. Y surgió el conflicto. El menosprecio por un lado y el juzgar por el otro. La enseñanza de la Escritura es clara en cuanto a esto, ¿cierto? Vayamos un momento a Marcos, hermanos. Dejemos ahí Romanos 14 y ahorita regresamos y vamos a Marcos. Acá lo que deseo que podamos mirar es la enseñanza en cuanto a la comida para dar un ejemplo. Marcos capítulo 7, versículo 18 al 23. Dijo el Señor, Marcos 7, verso 18. Él les dijo a sus discípulos, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina.
Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esa es la enseñanza de las Escrituras en cuanto a los alimentos, por ejemplo. Incluso en Hechos también, en Hechos 10, pasó lo de Pedro y la visión del lienzo, donde Dios le dice que no llame inmundo lo que él ha purificado. Y aunque allí habla de los gentiles, pero también desde luego está hablando de los alimentos físicos. Pero ¿cuál es el punto que quiero comunicar? Esa es la realidad de las Escrituras. Pero Pablo no quiere que esto sea causa de división en la iglesia. Algunos creyentes les costaba asimilar esto y seguían absteniéndose de ciertos alimentos por motivos espirituales. Sin embargo, Pablo está diciendo, el que come de todo, para el Señor come, y el que no, para el Señor lo hace. Ahora consideremos brevemente el segundo tema que Pablo trata en el versículo 6 y 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Verso 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Acá estamos hablando del tema de las festividades religiosas o los días de fiesta de la nación o del pueblo de Israel. Sabemos por la Biblia, hermanos y amigos, por las Escrituras, que el pueblo de Israel tenía una gran cantidad de ¿qué? De celebraciones, de fiestas, festividades, días de luna, etcétera, etcétera. Y aquí el argumento es el mismo que con la comida. El que guarda algunas de estas celebraciones o días para el Señor lo hace, y quien no hace caso de ellas o no observa estos días o no les presta atención a ellos, para el Señor no lo hace. Ahora bien, iglesia, quiero hacer una aclaración importante aquí. Cuando Pablo en el versículo 5 y 6 habla de diferencia entre día y día, no se está refiriendo a la observancia del día del Señor. Ni siquiera estaba refiriéndose al sábado, al reposo de los judíos. Él está hablando aquí de otras celebraciones, de otras fiestas. Lo que quiero comunicar es que este texto, versículos 5 y 6, no es una vía libre para el quebrantamiento del día del Señor, porque alguien lo podría interpretar de esa manera. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, sencillamente por el contexto. Pablo no está hablando específicamente del día del Señor. Si no lo hubiese manifestado así, y además, otra razón, si fuese el día del Señor, si el día del Señor queda la libertad de quien quiera guardarlo o no quiera guardarlo, estaríamos contradiciendo toda la armonía de la palabra de Dios. Ahora bien, miren el verso 5, miremos el verso 5. Cada uno, el final del verso 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Acá hay algo muy importante, hermanos. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en el mismo capítulo. Pero ¿cuál es el punto acá? Que nunca debemos hacer algo dudando o sin fe.
¿Qué está resaltando este versículo? La enseñanza o la importancia de nuestras conciencias, de no ir en contra de nuestra conciencia. Como lo dijo un reformador, ¿cierto? Nuestra conciencia debe estar cautiva a la palabra de Dios. Como diciendo, si tú tienes duda de que no debes comer algo, mejor no lo hagas. O por lo menos no mientras aún tengas un pleno convencimiento. Estas advertencias de no juzgar, de no menospreciar, está entrelazada en nuestro pasaje con grandes verdades que están en versículos 7, 8 y 10. Preciosos versículos, ¿cierto? Nos dice y nos enseña y nos recuerda de manera negativa, por así decirlo, que un cristiano es uno que no vive para sí mismo. Un cristiano es uno que no vive para sí mismo, centrado en sí mismo, satisfaciendo sus propios intereses, sino que por lo contrario, de manera positiva, el cristiano es uno que vive para el Señor, para amarle, conocerle, obedecerle, servirle, como veíamos hace un momento, para amar a su pueblo. El cristiano es uno que no vive en pos de sí mismo, sino en pos de Cristo. Y no solamente vive para el Señor, sino que muere también para el Señor, teniendo en Cristo su meta, su galardón. ¿Y esto por qué? Lo que cantábamos ahorita en el himno. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Porque del Señor somos. Del Señor somos. Le pertenecemos. Somos de su propiedad. Si creemos en Cristo, hemos sido comprados a precio de sangre y somos sus siervos. Por eso el pasaje nos habla de criados, de siervos. Y si nosotros somos sus siervos, Él es nuestro Señor. Para eso murió, resucitó y volvió a vivir. Cristo Jesús es el Señor, el Cordero de Dios, de su pueblo. Cristo es el Señor de quienes viven y mueren para Él y en Él. Y esto gracias a su muerte y a su resurrección. De manera que todo esto de recibir al hermano, de no juzgar, de no menospreciar, está entrelazado con grandes doctrinas como la unión con Cristo, como la victoria del Hijo de Dios en la cruz. Recuerden, hermano y amigo, Cristo en la cruz no estaba siendo derrotado. Aunque la cruz tenga apariencia de derrota, es una victoria. La cruz es una victoria. La resurrección es una victoria. Porque allí, ¿por qué victoria? Porque allí Cristo estaba redimiendo a su pueblo. Allí Cristo estaba lavando sus pecados. Y con ella se hizo Señor nuestro, nosotros sus siervos. ¿Con cuál otra verdad está entrelazado estos deberes? Verso 10, ¿por qué? Por eso él dice, ¿por qué vas a juzgar tú a tu hermano? ¿Por qué vas a menospreciar tú a tu hermano? Si al final, oigamos bien, todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Sí, en el juicio todos estarán allí. Como dice Apocalipsis, grandes y pequeños, creyentes y no creyentes, Dios juzgará un día el mundo con justicia por aquel varón quien designó, habiéndole levantado de entre los muertos. Hechos 17:31. Un juicio, uno y el mismo juicio. Pablo nos enseña la misma realidad en 2 Corintios 5:10. Expresa lo mismo. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, y él se incluye, que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
De manera que es una realidad inevitable que un día todos los creyentes estarán ante el Señor y que tendrán que dar cuentas ante Dios de sí mismos. Es una bendita realidad que un día, muy pronto, toda rodilla se va a terminar doblegando y reconociendo su señorío. Y toda lengua va a terminar confesándolo y alabándole. Eso lo reafirma también Filipenses 2, del 10 al 11. Y esto será con sus enemigos y con su pueblo redimido. Con sus enemigos y con su pueblo redimido también. Antes de ver algunas reflexiones, aplicaciones, meditemos un poco en el versículo 13, en el último versículo de nuestro pasaje. Dice este verso: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Detengámonos en este verso un momentico. Cuando él dice así que, es un por consiguiente. Después de amonestar esos pecados, menospreciar y juzgarnos los unos a los otros, acá también vemos dos mandamientos. Uno, no nos juzguemos los unos a los otros. Y el otro, no pongamos tropiezo. No juzgarnos los unos a los otros. Y acá quisiera nuevamente hacer una aclaración necesaria. Hermanos, el no juzgarnos entre nosotros solo se limita a asuntos de conciencia. Cuando acá dice, ya no nos juzguemos los unos a los otros, no es una negación, porque Juan 7:24, por ejemplo, nos dice, juzgad con justo juicio. Lo que quiero decir, iglesia, es que el no juzgarnos acá no está negando, desconociendo la realidad de qué cosas, por ejemplo, de la disciplina eclesiástica, de la amonestación, de la exhortación en amor entre hermanos. Este versículo de no juzgarnos los unos a los otros no es una justificación para pecar contra el Señor abiertamente y que nadie nos diga nada, de ninguna manera. Si lo pensamos así, estamos trastornando el texto completamente. No juzgarnos a los unos a los otros en asuntos de conciencia es lo que Pablo nos está llamando acá, no de asuntos morales. Estamos hablando de asuntos que pueden llegar a ser intrascendentes, indiferentes, no morales. No es el evangelio lo que está en juego acá, son asuntos de conciencia. Cuando se trata de verdades fundamentales del cristianismo y de asuntos esenciales del evangelio, la actitud de Pablo es otra, es otra. Y ustedes lo saben por las escrituras y lo sabemos. Gálatas 1:8. Si aún nosotros, un ángel del cielo, les anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La postura, la actitud de Pablo es diferente. Pero en estos asuntos lo vemos con otra actitud. ¿Cuál actitud? Hermanos, ténganse paciencia, misericordia, unidad. Estas diferencias son posibles solucionarlas, pero lo que importa en asuntos de conciencia es preservar la unidad de la iglesia local, la unidad entre creyentes, la unidad entre iglesias. Pablo no quería que estos asuntos causaran división, separación en temas de conciencia. Y el mismo verso 13 nos advierte del cuidado de no ser motivos de tropiezo al hermano que no piensa como yo, al hermano que no actúa como yo, con el fin de no herir precisamente su conciencia. Allí es donde se ve reflejado el amor. Si algo que yo hago hiere la conciencia de mi hermano, buscaremos no hacerlo.
Si yo tengo libertad en aspectos por el Evangelio, pero mi hermano no lo ve así, preferimos la unidad para no herir la conciencia. Eso fue lo que enseñó Cristo también. Mateo 18, versículos 6 al 7. Mateo 18, versículos 6 al 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18, del 6 al 7. Esto se aplica, hermanos, no solo en el sentido de tropezar a un hermano, en el sentido de tentarlo a pecar contra el Señor, sino que también se puede llegar a aplicar en el sentido de tentar, en el sentido de herir las conciencias. Debemos procurar no ser motivo de tropiezo a nuestro hermano. ¿Qué aplicaciones, hermanos, para concluir? Hemos aprendido en esta mañana, en esta porción de la Escritura, es un llamado a la madurez. Romanos 14 nos está haciendo un llamado a que crezcamos en la madurez en la fe, a crecer en la madurez. Segundo, hermanos, como les mencionaba ahorita, no usemos la libertad de conciencia como un pretexto para pecar contra el Señor. No lo hagamos. Y para no permitir que alguien en amor nos amoneste y nos aconseje. Les recuerdo que lo que hemos visto en esta mañana se limita, tiene un límite y son asuntos de conciencia. No estamos hablando de faltas contra la palabra de Dios. ¿Saben? Creo que esto es uno de los grandes problemas entre los creyentes hoy. El no poder tener un discernimiento en estos asuntos. Hemos de aprender a discernir qué sí requiere una amonestación, de dónde puedo esperar recibir una amonestación y en qué asuntos debemos soportarnos y tenernos paciencia. Debemos aprender a discernir qué son asuntos de las Escrituras moralmente y qué son asuntos de conciencia. ¿Saben por qué creo y reflexionando que estamos mal en muchos aspectos en esto? Porque muchas veces en lo que sí deberíamos amonestarnos no lo hacemos, no lo hacemos. Y al mismo tiempo nos separamos y nos dividimos por los asuntos de conciencia, por los asuntos de conciencia. Déjame preguntarte, y esto es para todos, ¿para quién vives? ¿Para quién morimos? ¿Vives para ti mismo o vives por y para Cristo? ¿Morirás viviendo para el Señor como ha de ser? ¿O vivirás y morirás para ti mismo, para tu propio lamento y pesar? Porque hoy se nos ha enseñado que para el Señor hemos de vivir y para el Señor hemos de morir. Sirvamos pues a Cristo nuestro Señor con temor, con reverencia, recordando que el juicio comienza por su casa. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Doblemos desde ya nuestras rodillas y confesemos y alabemos a nuestro Dios, su gloria. Hagamos desde ya lo que su pueblo hará por toda la eternidad, ¿cierto? Que es adorarle y glorificarle. Amén. Oremos.
Padre, te damos gracias por tu palabra, por estos versículos en los cuales tú hoy en tu providencia nos concedes abrir, leer, estudiar, escudriñar un poco, Señor. Y gracias porque aún de asuntos tan prácticos nos exhortas, Señor, y nos muestras nuestro pecado y cuántas veces procedemos no conforme a las Escrituras. Perdónanos, Señor. Hoy te quiero pedir que nos perdones si como iglesia local hemos caído en estos asuntos de herirnos unos a otros por temas de conciencia que no son esenciales al Evangelio. Ayúdanos a su vez a no malinterpretar, Señor, a no confundir las cosas, a no generalizarlo todo. Guárdanos de no convertir tu gracia en libertinaje, pero también preserva nuestra unidad, Señor. Sí, ayúdanos a crecer a todos, ayúdanos a madurar en la fe. A eso nos llamas, pero también te ruego, Señor, que nos ayudes a tenernos paciencia y a soportarnos en estos asuntos, porque esto te glorifica. Danos de tu gracia y danos de tu sabiduría. Y rogamos, Señor, para que nos ayudes y nos des la gracia de vivir para Cristo, de morir en Él, que seamos suyos y que Cristo nuestro sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Ayúdanos a recordar con temor y temblor que un día compareceremos ante Cristo mismo, que aquel día, Señor, podamos estar en la justicia de Cristo y que tú quieras perdonarnos de todas nuestras maldades e iniquidades. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.